Hola a todos. Em, ya miré sus propuestas. Aquí están mis comentarios. Entonces, bueno, Alejandro. Entonces, Alejandro plantea un juego donde hay dos equipos y es parecido como a un beer pong. Pero entonces el beer pong, cada vez que alguien encesta dentro de uno de estos vasos, tiene un reto por debajo. Ok, entonces, eh, digamos que hay que presentar esto, si lo vamos a hacer como un juego, hay que fabricarlo, hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, lo que yo le sugiero a Alejandro es que, por ejemplo, tenga unos referentes de juegos de mesa. Entonces, eh, tenga unos referentes de juegos de mesa para, para que pueda, para que pueda tener un diseño completo, ¿sí? O sea, que esto no sea una cosa como beer pong realmente, porque pues para hacer beer pong, pues yo necesito unos vasos desechables, una pelota de ping pong y ya. Digamos que la diferencia acá con este juego es que es más familiar y pues que puede tener otros envases. Pero pues en realidad no se está diseñando nada. Entonces hay que diseñar el juego, hay que hacer unas reglas, hay que entender muy bien el empaque, cómo se va a visualizar esto. Esto es algo, por ejemplo, que, que va, que va a estar, que tiene un tablero completo y entonces cómo funciona es que se pone el tablero completo, los vasos son especiales, etcétera. O sea, esto no es simplemente, o sea, no es simplemente poner unos vasos y ya, porque pues digamos que para el juego funcione, como actividad en familia funciona, pero como proyecto de diseño, pues se queda bastante corto. Entonces, pues yo le sugiero a Alejandro que revise el estado del arte, lo que hay en juegos, ¿sí? Y usted puede diseñar este juego, pero lo que eso implica diseñarlo, implica diseñar su empaque, implica diseñar todos sus componentes, implica diseñar esas tarjetas, implica diseñar todas estas cosas. No necesariamente tienen que estar hechas físicamente. Yo entiendo que puede hacer un prototipo en su casa, a ver cómo funciona con vasos, y eso está perfecto. Sí, para hacerlo en su casa como prototipo funciona perfectamente, pero sí se puede utilizar, puede gráficamente hacer un desarrollo, puede diseñar el empaque en Rhino, si quiere, puede diseñar el tablero en Rhino, lo puede diseñar, lo puede modelar. Bien, entonces eso con esto. Pasemos con Andrés. Entonces Andrés tiene este tema en su casa y es que no le caben los platos. ¿Sí? O yo lava la loza y le toca poner todo encima de la lavadora. Sería bueno, Alejandro, Andrés, perdón, que, que pusiera, pues que la foto fuera completa, ¿no? Y mostrar la situación completa, nos muestres el espacio disponible que hay, supongo, ¿verdad? Y él tiene varias aproximaciones. Entonces, pues, eh, hay unas que me parecen interesantes, que son estas altas, ¿sí? En donde él va poniendo los platos de esta forma, pero según yo lo entiendo, la manera, y por eso le dije que es importante, les dije que es importante que modelen su entorno. Entonces yo voy a asumir de una serie de circunstancias. Entonces digamos que aquí yo tengo el piso, sí, yo tengo el piso de mi casa. Y digamos que por acá, según como yo creo que debe ser esto, yo tengo, yo tengo un muro aquí, hagámoslo así, hagamos una cocina más. Entonces, yo supongo que tengo acá una cocina que debe tener, no sé, debe tener de este lado.
70, acá debe haber 90, acá debe haber otro 60. Centímetros, 90, 60. Y debe tener un espacio para la ropa de más o menos 1,20 y un espacio de cocina, yo diría que por el tamaño de 1,80 más o menos. Sí, hagámoslo acá de 1,20 y hagámoslo de 2 metros. Sí, entonces, a grandes rasgos, esta es la cocina, ¿no es cierto? Entonces hagamos esto, offset 15. Entonces hagamos aquí este. Vamos a extruir unas curvas. Y vamos a decir que tiene 2,60 de alto. Solo por tener una referencia, no quiere decir que así, que esto vaya a ser así como tal. Vamos a poner el piso. ¿Sí? Y entonces digamos que el mueble, el mueble el mueble que tiene Andrés, este es donde está la cocina, pues como tal ¿sí? Digamos que así es, que el espacio de la cocina debe ser una cosa más o menos. Sí, debe ser una cosa así. Y la lavadora que nos muestra Alejandro debe ser algo así como de 70 de profundo por 75 de ancho. Está así puesta contra la esquina.
debería ser algo así, ¿verdad? Entonces, eh, esta es la lavadora, como en azul. Entonces esta es la lavadora. Este es el espacio con el que cuenta Alejandro. Entonces es un espacio que tiene más o menos 45 centímetros, que es lo que, digamos que él nos muestra aquí. No, tiene menos, tiene 26. Entonces, pues esto está más cerquita. Entonces movámoslo. Movamos movamos esto para allá. 20, 19 centímetros. Ahí está. Sí, más o menos así. Supongamos que hagámoslo así para que quede. La cocina está más para este lado. Entonces él tiene este espacio de 26 centímetros, es lo que él dice ahí, que tiene 26 de este lado. Acá dice 25. Entonces es importante tener en cuenta el espacio porque nos va a determinar ciertas cosas. Entonces acá tiene estos 26. Bien. Entonces él tiene acá sus 26 centímetros. Listo. Entonces, ¿y cuánto tiene del otro lado? Entonces del otro lado tiene 60. Sí, tiene 26 por 60. Entonces ahí está. Esto es lo que está teniendo, lo que nos muestra el, la condición de que nos está mostrando Andrés. Entonces, ¿qué pasa? Uno debería venir acá y pensar, ok, cuando yo estoy parado acá al frente, ¿cómo es la mejor forma de guardar estos platos? Entonces uno dice, bueno, ¿qué existe en el mundo para ¿qué existe en el mundo para secar los platos? ¿Cuáles son sus condiciones? Y pues seguramente todos ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, bueno, acá hay varias ideas que empiezan a emerger, ¿no? Por ejemplo, está que es una oportunidad que Andrés no está contemplando. No sé si sea una opción en su casa. Por lo que veo, tiene acá el grifo. Por eso sería bueno tener una foto un poco más amplia de esto, porque no sabemos mucho más que este espacio. Entonces, la condición deberíamos estudiarla un poco mejor. Pero el hecho es que los platos se deben poner desde arriba para que sequen hacia abajo. O sea, inmediatamente deberían tener una bandejita. ¿Sí ven? Sea lo que sea, hay algo que tiene que recoger el agua. En este caso lo que recoge el agua es el mismo fregadero, entonces no lo necesita. Entonces es una solución pues interesante, inteligente, pero si no, necesita una bandejita, porque si no, toda el agua hasta quedar acá en el piso. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces, ¿qué más necesita? El tema se tiene que acceder de frente. ¿Por qué? Porque como nos muestra la, la imagen, pues poner la mano acá de lado no nos va a funcionar. Entonces, pues tenemos que acceder de frente. Y los platos tienen que mover de arriba hacia abajo, como nos muestra esto. Entonces, por eso es importante
mirar cómo se están resolviendo las cosas desde antes. Hay unos espacios especiales para poner cubiertos y eso me va a mí determinar. No todos los espacios son iguales, ¿sí? No es una cosa de, o sea, esto no es lo mismo que poner libros, sino que, sino que no solamente es un tema de platos, es un tema de poner cuchillos, de sitios para poner los cubiertos, para poner la tabla, etcétera. O sea, hay una variedad de compartimentos y todos en algún punto tienen que recoger el agua. Entonces eso es importante. No sé si esto para haya considerado por el espacio reducido que tenga Andrés, que esto puede ser una cosa que sale y vuelve y entra. O sea, yo puedo estar lavando la loza, pongo un carrito acá al lado que recoge agua y todo, y la regreso. Entonces, también hace falta que nos agrande esta situación, que piense sobre estas alternativas que le estoy mostrando, ¿sí? Y pues esto puede ser una mezcla de cosas, ¿verdad? O sea, esto que está pasando acá, ¿será que hay la posibilidad, esto que está pasando acá, pues es mucho más grande que el espacio que tiene, pero es una posibilidad de algo que puede empezar a caber acá en estas medidas. Pero es importante que nos muestre bien el entorno, nos diga dónde están las cosas, porque si no, es muy difícil. No se entiende esta situación. Y pues está dando unas soluciones que son un tanto genéricas para todo. Y creo que no está pensando en el usuario y cómo usa ese espacio. Usted necesita, al tener un espacio pequeño, necesita que sea más versátil. Bien, entonces, sigamos con Isabela. Entonces yo abrí acá los modelos que me envió Isabela. Y entonces ella hizo el entorno de su sala, asumo, sala comedor. Y entonces ella plantea poner acá este sitio que es para guardar los diferentes implementos que necesitan guardar. Me parece raro, no sé si esto sea así, si el espacio está dispuesto de esta forma, que el sillón esté separado en este pedacito de la parte de atrás, pues de pronto está así, no sé, pero me parece raro que uno dejar ese espacio ahí en una casa, pero como sea. Lo que sí pasa todas las opciones que me envía Isabela es que él siempre está poniendo este mueble frente a este espacio, frente a esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno, cuando uno hace eso, tiene que pensar que cuando lo está construyendo de esta forma, acá tiene 46 centímetros para pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que visitar acá. Entonces, miremos acá. Entonces, cuando uno mira, consulta las dimensiones humanas, este es un libro, yo se los pongo ahí está en Sicúa, si quieren ahorita lo miramos, se los pongo. Entonces, por ejemplo, si ustedes acá, entonces uno por ejemplo mira esto, que son todas las posiciones que tienen las personas al estar operando, por ejemplo en este caso una cocina. Entonces todo este espacio, todos estos espacios que están aquí son los que uno necesita para que el mueble funcione adecuadamente, ¿sí? Entonces uno tiene que tener en cuenta este tipo de cosas. A ver, entonces busquemos a ver si hay uno. Bueno, este es el de la cocina, ¿sí? Que necesita este espacio, por eso las cocinas se separan X proporción. Obviamente esto tiene unos rangos, esto no quiere decir que haya una medida, sino que hay unos rangos, hay unos mínimos y unos máximos. Bien, busquemos acá. A ver si nos muestra de pronto.
una imagen de cuando uno se agacha a recoger algo. Entonces, bueno, a ver, revisemos acá. Entonces, digamos este. Este es de un año. Bueno, si ustedes lo alcanzan a ver aquí, nos muestra esa gráfica. Yo les cuelgo este libro y les sugiero a todos que lo revisen. El caso es que acá nos muestra el espacio que debe haber, ¿sí? El espacio que debe haber para, para poder yo acceder a cosas que están, que hay elementos detrás mío como elementos al frente mío. Entonces, 46 centímetros en todos los casos, ¿sí? Es muy pequeño. 46 centímetros es muy poquito, ¿sí? Una persona mide 60 centímetros. Bueno, una persona, digamos, un hombre adulto tiene una espalda entre 50 y 60 centímetros. Entonces casi que no cabe por aquí. Y mucho menos si se va a agachar, ¿sí? a, a recoger esto. Entonces, o sea, si se va a agachar acá a sacar cosas y después a guardarlas, tiene el peligro de pegarse con esto. Si hay alguien acá que quiere coger un libro o algo más, pues le va a quedar muy difícil. Entonces, dos personas al tiempo aquí no caben, entonces toca de a uno. Entonces, uno pensaría que tal vez esto podría ir acá debajo, ¿no? No sé si acá debajo haya algo, pero podría estar aquí debajo y quedaría como mejor ubicado, ¿no? Entonces, pues hagámoslo. Entonces, digamos que cogemos esta opción y por eso es importante tener en cuenta el espacio. ¿Sí? Digamos que se pone acá. Entonces nos queda acá un espacio mayor. Nos queda aquí un espacio para guardar cosas. Obviamente, pues esto se puede alinear aquí, no es necesario que quede así salido, o puede ser tan ancho como la pared, Isabela definirá, o puede ser tan ancho como como esto, y entonces esto puede empezar a dialogar entre sí, y entonces hay una idea de diseño que va en que esto tiene un lenguaje formal parecido, unos espesores parecidos, un color parecido, etcétera. ¿Listo? Entonces, pues Isabela, todas tus propuestas, digamos que se parecen en ese sentido, pero tienen el mismo inconveniente. Digamos que si es más bajito, pues, podría ser. Yo, personalmente, optaría por algo pues, que no sea intrusivo en el espacio que ya existe. O sea, imagínate, por ejemplo, cuando alguien deja el cajón abierto, pues esto es un obstáculo, esto es un tropezadero, esto es peligroso. ¿Ok? Sigamos. Vamos con Juana. Entonces, Juana acá nos muestra que quiere hacer un frutero. Perfecto. Entonces, que ella pone al final, acá, es un frutero en donde es un bowl hecho de papel maché, ¿sí? Que está soportado en revistas. Me parece interesante quererlo hacer en papel maché y me parece que puedes arrancar a hacerlo. Pues es una cosa que podrías fabricar, tú misma dijiste que podrías hacer. Me parece, o sea, yo creo que puedes arrancar a probar. Yo no lo veo tan viable, me parece inestable, sobre todo para mantener frutas de esta forma, y tienes que empezar a meterte con madera, y pues me dijiste que tenías los instrumentos, pero también pues trabajar con madera requiere mucho cuidado. Yo preferiría que trabajaras, si vas a trabajar en estructuras de papel maché, pues se puede hacer con elementos reciclados, que me parecería buenísimo. Pero ten en cuenta algo, que es que las frutas sueltan savia, sueltan líquido muchas veces, y si es solo de papel, pues se puede dañar. No sé de qué manera eh, esta forma se pueda proteger con otro material, algo que, por ejemplo, con cera, derretir cera, cera de velas,
se podría hacer, o sea, con parafina. Eh, este de madera podría funcionar. Sería bueno que hicieras esto mismo que hizo Isabela, que es modelar el espacio en donde vas a poner tu frutero y ver de qué manera se inserta dentro del espacio que vas a intervenir de tu casa. Em, pero entonces, esto, pues tú ahí pones acá como que uno aparentemente lo pone sobre una barra, pero piensa también en el universo que hay sobre fruteros, ¿sí? O sea, hay varias alternativas no tiene que ser solo un bowl, pueden ser varias cosas y yo creo que puedes explorar un poco más. Yo no sé esto, ¿no? A ver, miremos acá, que podemos tener. Bueno, acá no tengo ni idea porque este anime sale en todo lo que hacemos. Entonces, pues hay diferentes alternativas como que nos muestran. Y pues esto es Pinterest, que no, pues no es la cosa más sofisticada, pero hay diferentes ideas. Em, entonces, a ver si hay otro acá. Yo casi no consulto estas bases superficiales de datos, pero pues acá a veces aparecen ideas que te pueden empezar a ayudar a, a ver de qué manera puedes avanzar. Me parece muy bien que quieras utilizar elementos que ya tengas en casa y eso es una buena alternativa. Y yo creo firmemente que se puede hacer eh, en temas de papel, solamente que hay que protegerlo. Hay que proteger el papel para que, para que funcione el, el sistema. O sea, yo creo que el papel puede funcionar bastante bien, el papel maché, o inclusive textiles, pero lo importante es que tú puedas permitir que respire la fruta, porque si no pues se va a dañar y se va a pudrir. Em, entonces, pues hay que tratar de mirar cómo se puede utilizar, etcétera. Bien, entonces sigamos. Entonces, pues Catherine, pues mandas esta imagen. Eh, lo que yo me acuerdo es que tú quieres que para tu hermano hacer una especie de pista de obstáculos o juegos alrededor de tu apartamento, pero esto no se entiende bien la secuencia, cómo lo estás pensando, cómo lo quieres construir, no sé, puede ser con cinta, pueden ser con distintas cosas, pero es importante que hagas esto, o sea, que hagas un modelo, midas tu apartamento y entonces empiezas a decir, aquí va a quedar tal cosa, acá va a quedar tal cosa, aquí va a pasar esto, aquí va a pasar lo otro, etcétera. Bien, porque pues esto solo así, pues esto es una idea, pero pues no tiene ninguna definición. Laura, entonces pues Laura nos habla de un, de un objeto que nos invita a tener una reflexión cada día. Este objeto no sabemos qué tamaño tiene, aparentemente pues esto es pequeño y por lo que entonces pues ella nos pone acá la casa, pero no hay ninguna referencia donde este objeto estaría,
puesto, no hay muebles, no hay otra mayor cosa, entonces pues no sabríamos qué es, qué queda acá o cómo, pues este espacio qué significa, qué es. Entonces pues no sé, pues está bien que hagas el espacio, asumo que es la entrada de tu casa, porque esta puerta pues grande pues parecería ser una puerta principal que conduce a otro cuarto acá. Entonces pues no sé, no sabría acá qué hay y no sabría esto que tú estás poniendo aquí dónde va puesto. Entonces pues ni idea. Em, y entonces la idea es que esto sea como una especie de, como de calendario del día, o sea, como algo así, como una cosa así, que uno va quitando papeles todos los días o va quitando cosas, o, o es algo que me invita a tener una reflexión todos los días de esta manera. Digamos que no es claro aquí, entonces tú tienes para reflexionar esto al día y esto es un montón de páginas y esto es un objeto chiquito que yo pongo sobre una mesa, o es esto que está lleno como de unas boleticas en donde se propone una sugerencia o propuesta que están enrolladas acá como, como una cosa de estas. Entonces yo pongo esto en un tubo y voy girándolo. Entonces eh, pues me parece interesante el tema de invitar la reflexión, pero pues es un objeto que se vuelve un poco, o sea, que si la idea es una reflexión, pues no tiene que ser una reflexión, o sea, yo tengo que tener un objeto en el que me tengo que acercar a él para coger la reflexión. Y por lo que tú me dijiste, es algo como que invite a hacerlo. No sé si lo que pueda pasar es que existen unos muebles, una mesa del comedor o algo así, en donde tú puedas diseñar una superficie que se sobrepone al mueble, en donde esta interacción sucede, ¿sí? De pronto es una cosa en donde, no sé, esto cómo se llamará, o sea, puede ser como como este tipo de rompecabezas o pues sí, de rompecabezas, no sé si los conozcas, que son unas fichas que uno va moviendo los números de distintas casillas de esta manera y se van desorganizando. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esto pasara sobre una mesa, sobre la mesa de la sala? Entonces, cuando se sientan en la sala o se sientan en la televisión o en el comedor o en otro sitio en donde esto está sucediendo, las, se van moviendo las fichas de alguna manera que tú puedes decir para configurar diferentes opciones y diferentes alternativas de estas reflexiones de las que estás hablando. Se me ocurre, ¿sí? Y poder abrir discusiones al respecto, que es interesante, pero es que esto como puesto en un sitio como si fuera un almanaque, pues es una cosa que no, pues parte de la reflexión es poder discutirla con la gente, especialmente si uno está con su familia durante estos tiempos de cuarentena, pues es poderla discutir. Entonces, si hay un objeto que nos reúne a todos, pues podemos hablar al respecto. Pero si es algo que está en una esquina, en algún sitio, pues se vuelve una cosa como esta, ¿sí? Que pues es bonito, pero como que, pues si alguien lo quiere usar está bien y pues realmente pues no pasa, o sea, es una cosa que es chiquita y está puesta en algún lado y que no invita realmente a mucho más que, que mirar ese día que hay. Y si ese es y si ese es el camino, que también puede ser, es que esto pues tiene que tener una definición mucho más amplia que simplemente reflexiona sobre esto. O sea, yo qué voy a hacer con esa información, tiene que haber entonces un desarrollo
o un diseño de qué imágenes voy a poner, eh, por qué me siento, o sea, cuál es la razón de poderme acercar a este objeto, o sea, esto, cómo me añade valor, o sea, cómo esto va a ser algo que va a enriquecer mi experiencia de estar en casa. Natalia, entonces pues Natalia acá envía estos dibujos. eh, Acá hay unas medidas, esto tiene 30 centímetros por 26 por 14. Se- creo que es para guardar útiles, algo así. Entonces, como los útiles de tu hermano y los de tu hermana, estoy mal no me acuerdo, o los útiles escolares como los materiales que tú tienes en tu casa y que pues sería bueno por eso me parece claro el proyecto. Yo revisaría los tamaños, revisa los tamaños de las cosas que tienes que guardar. Esto pues tiene un tamaño como para un folder de un tamaño carta que podría ser. No sabría bien acá qué cabe, ¿sí? Y esto sobre dónde se pone. Esto es un mueble gigante que está pues no es gigante, es un mueble realmente, es un espacio, una cosa realmente pequeña. No sé qué caben en estos cajoncitos en esto, porque ya 16 centímetros es una cosa chiquita. No sé qué cabe acá. Y modélalo en Rhino. No lo dibujes en Illustrator como lo tienes aquí. O yo no sé, porque las cosas acá no tienen espesor y se nota que están dibujadas. Modélalo para poder tomar decisiones. Pero me parece que vas bien por este lado. Yo habría un lenguaje mucho más tranquilo, sin tanta cosita, pero eso es una apreciación mía. Algo así podría ser mucho mejor porque es más claro y pues ver esto dónde se pondría o cómo, de qué material te lo imaginas. Qué tipo de cosas cabrían acá. Entonces sería bueno modelar los objetos que irían adentro para saber con sus medidas reales. Bien, utiliza Rhino para aterrizar la idea y, y mira a ver si realmente necesitas tantos compartimentos pequeños. De pronto son menos. Piensa bien cuál sería la secuencia de uso de esto. ¿Quién lo usaría? ¿Cómo se usaría? Entonces, Oscar envía varias alternativas. Una es como esta, como un forro para su celular para emitir sonido mientras se baña. Una repisa colgada del techo para poner acá el celular mientras uno se baña también. Em, Esta la explicó, que también es como un forro que se abre y es como una cosa impermeable que no deja que entre el agua. Y este que es como un gran parlante en el que uno mete acá pero es un parlante análogo. Este me parece que es el más interesante de todos, porque esto podría ser bien un objeto que está en el baño o en otras circunstancias, no tiene que ser, porque esto lo limita a uno mucho al, pues a que está en el baño y pues acá arriba pues pone cualquier cosa, ¿sí? No está hecho específicamente para lo que él quiere hacer, que es poner música en el baño. Em, y pues claro, uno diría, pues así, esto se soluciona con un celular que aguante, que resista el agua, ¿sí? Pero me parece que esto es interesante en el sentido que a veces uno está afuera o está en sitios en donde es difícil de pronto tener un parlante o conseguir un parlante, o se va de camping o se va de a algún lado, y entonces empieza a tener acá estos eh, este parlante en donde lo interesante es el análisis de esta concha acústica para amplificar el sonido. Entonces, pues yo le recomiendo a Oscar eh, que revise, que revise que revise cómo se resuelve esto, ¿sí? Entonces, pues digamos que, por ejemplo, está una cosa tan sencilla como esta, que era algo que yo le decía, ¿sí? Pero cómo esto puede evolucionar a, a que pueda tener un parlante que está pensado como desde diferentes puntos de vista y pensado como esta caja que me parece muy
pues me parece interesante este objeto, o sea, como objeto donde yo meto el celular y pues aparece esta caja, porque pues es que esto se ve como algo que yo voy a botar, ¿no? O sea, que algo que yo uso provisionalmente y después boto, si me deshago de él. Pero cómo yo puedo fabricar algo que efectivamente me permita amplificar el sonido y sea un objeto que yo quisiera tener para llevarlo de camping o sacarlo en un asado, llevarlo a un sitio en donde no sea fácil tener electricidad, etcétera. Entonces yo le recomendaría que revise esto porque pues esto es un problema que la gente se ha enfrentado antes y pues lo puede solucionar. Entonces pues me iría más por esta alternativa, por tener este objeto novedoso donde se estudia muy bien cómo funciona el sonido. O sea, cómo se puede propagar el sonido. Vamos con Paloma. Entonces Paloma ya hablaba que tenía libros y tenía una cantidad de cosas en la casa que le permitía a ella em, hacer cosas. Me parece interesante esto, me parece bonito. Moby no se escribe así, pero bueno. Em, entonces, pues hay una repisa de libros que está colgada al techo. Esto me parece interesante. O en sí mismo hacer em, entonces, pues busca, o sea, que lo que tu idea, pues revisa qué hay. O sea, es muy importante que consulten referentes, porque los referentes les permiten a ustedes entender un poco cómo el mundo se ha postulado estas preguntas que ustedes tienen y cómo los ha resuelto. Si, por ejemplo, hacer esto, que no, pues seguramente ustedes lo habrán visto antes, bien, pero si existen libros, ¿cómo yo puedo empezar a tener unas ideas desde otras fuentes? No es copiarse, no, pero ¿cómo puedo yo empezar a utilizar los mismos libros que yo tengo para otras cosas? Y eso pues es interesante de verlo y te recomiendo es que mires cómo puedes usar los libros como componentes. O sea, yo sé que tú me dijiste que tu papá tenía, eh, ¿qué se hizo tú? Que tu papá tenía como destreza para hacer cosas de origami, pero pues eso se vuelve pues una cosita, como pues una actividad que sería chévere, la puedes hacer, pero creo que como proyecto no es tan contundente. Eh, Creo que utilizar los elementos que tienen las botellas, las revistas que están en tu casa para construir una pieza mobiliaria es mucho más interesante. Eh, yo lo dejaría como en esta escala, no me iría tan pequeña como esta, y yo te recomendaría que miraras hartos ejemplos. De esa manera expandes tus ideas. Pues con Sara ya habíamos hablado varias veces por WhatsApp y entonces pues ella tiene este cuadro que se va transformando eh, porque tiene unos componentes que giran. Parece que puedes evolucionar de ahí a su modelo en Rhino para mirar bien cómo se conforman estos. Yo creo que puede girar en ambas direcciones y ver cómo lo solucionamos. Eso fue lo que ya hablamos por Valeria. No entiendo muy bien, pues estos son unas cajas y pues unos espacios de almacenaje. Em, Tú estabas preocupada por unos temas como de almacenar cosas, almacenar el mercado, almacenar ciertos elementos con ciertas proporciones. Yo creo que tienes que visitar mucho mejor el espacio en donde quieres guardar las cosas, hacer esto que han hecho otras compañeras tuyas para, para poder saber exactamente las medidas, cómo quieres que esto funcione, entender los rituales de acercarse a las cosas, o sea, me refiero a los rituales como lo que uno hace, los tamaños del cuerpo para poder entrar a estos espacios, agacharse, guardar cosas, etcétera. ¿Listo? Entonces acá miremos
Bueno, yo les cuelgo este libro, se los voy a poner en Sikuba para que ustedes revisen todo esto que les estoy diciendo y para que cuando hagan estos modelos ustedes puedan medir estos espacios para poder tener en cuenta elementos que ustedes quieren poner en el espacio y que los van a ir, pues que lo va a afectar. Entonces, Valeria, revisa esto, dónde quieres que esté, cómo quieres que funcione, para qué es, porque esto no se entiende. Sí, yo entiendo que esto es como una especie de archivador, pero no sé esto finalmente cómo responde a todas estas intenciones de las que hemos hablado antes. Y bueno, acá está, acá hay un proyecto que entonces pues tú quieres hacer un manual, como una especie de libro de consejos o libro de supervivencia para la cuarentena. Y, y pues tienes una cantidad de ideas y de referentes que están puestos acá, pero no sé cómo hacia dónde te quieres mover. Digamos que está definido y me parece que está bien que esté definido y yo creo que eso es lo que tenías que hacer, pero hacia dónde te quieres mover. ¿Tienes claro el contenido cuál va a ser? Va a ser vas a hacer un libro que tiene no, tiene cuatro capítulos que te dan consejos de cómo afrontar los espacios de aislamiento social. Y en ese sentido, pues eh, das cuenta de eso. Em, puedes, em, puedes tener esto que tú estás trayendo acá, pues son cosas todas muy de contenido, no tanto de cómo quieres tú hacer este libro, cómo está diseñado, ¿sí? Y entonces, pues el contenido yo creo que es claro, el contenido lo tienes, pues digamos que todo el mundo lo reconoce, pero es importante es que digas como hacia dónde te quieres mover con esto, cómo este, digamos que este proyecto de editorial que tú quieres hacer, que es una posibilidad completamente, lo diseñes efectivamente, pero todo termina siendo como estos libros en PDF, eh, que pues se pueden desarrollar en PDF, pero ¿tiene que ser un libro? La primera pregunta que uno se tiene que hacer. Yo no me sesgaría a un libro, llámalo un proyecto editorial, porque en un proyecto editorial se te amplían las, las fronteras, entonces tú puedes decir, no, mi proyecto editorial de pronto son una cantidad de postales, no sé, y entonces esas postales van metidas en una caja y son varias cajas que están puestas de tal forma. Em, o es un proyecto editorial en donde son elementos que se proyectan. O es un papel de colgadura gigantesco que yo pongo en mi sala para ir leyendo e ir haciendo actividades durante la cuarentena. No sé, o sea, tú puedes hacer muchísimas cosas y yo creo que es una idea interesante, pero te estás sesgando a que tiene que ser un libro, aparentemente un libro para iPad, o sea, hacer un PDF. Y pues ahí hay diseño editorial, pero finalmente la construcción que estás haciendo pues está muy sesgada desde el principio. Yo creo que ábrete a las nociones de lo que significa un proyecto editorial, ¿sí? Y, y de esa manera pues tú, no sé, como qué pasaría si yo forro en papel las paredes de mi casa para poder tener esto, para poder rayarlas, para que hay unas partes que se rayan, hay unas partes que se leen, hay unas partes que se pegan, no sé. Puedes hacer una cantidad de cosas. No sé si existen ejemplos de eso, pero no sé si existan todos son papeles así, son imágenes. No sé si exista lo que yo te estoy diciendo, de pronto no, o de pronto te puedes inventar algo mucho mejor. Eh,
pues todo es como digital. No sé si tenga que ser digital. En este momento obviamente no te voy a decir que tienes que imprimir cosas, es difícil, pero piénsalo, piensa si el proyecto hacia dónde puede ir. A ver, digamos aquí. Entonces, por decir algo, una cosa como para qué pasaría. Obviamente no, yo sé que no es el caso y pues yo sé que este no es el tema, pero pues qué pasa si uno piensa una cantidad de elementos alrededor del, del, de las actividades que están conexas a lo que tú quieres hacer. Bien, ok. Un momento que yo tengo que traer mi... Entonces, a ver, tenía otra. Había otra que estaba en el balcón, que me lo habían enviado por correo. Se me olvidó descargarlo. Me pueden escribir por WhatsApp si les queda más fácil. Em, acá habíamos hablado. Ya esto lo había visto. Entonces está Carmen. Laura ya la tenía. Entonces, miremos acá. Carmen. Entonces Carmen lo escribe muy bien. En esto yo lo leí en el celular. Y entonces ya habíamos hablado de este espacio con Carmen. Entonces yo ya le había dicho a Carmen y Carmen me envió unos dibujos que, donde yo le dije que lo que debía hacer era modelar esto bien en Rhino, porque este espacio, porque ella acá ponía como una bicicleta y ponía una serie de cosas que no estoy seguro que aquí quepan. Entonces es importante, Carmen, que modeles esta terraza de la misma manera que lo hicieron acá tus compañeras, y de esa manera te vas a dar cuenta de el espacio con el que cuentas. Tú hablas de un tema de poner un jardín vertical. Busca referentes, ¿sí? Entonces, pues cuando uno ve jardines verticales, hay elementos que uno puede utilizar, ¿sí? Entonces, ideas como estas, que yo puedo utilizar frascos, puedo utilizar tarros, puedo utilizar una serie de cosas que tú ya has mencionado que tienes en tu casa,
pero que establecen un sistema y establecen una estética inherente a los objetos que estoy utilizando. Consulta esto porque creo que puede ser interesante y creo que te puede servir para las suculentas que tú y tu mamá quieren poner, en donde pues puede ser una cosa donde tú puedes a partir de guacales o de cajas o de una serie de cosas, de botellas. Y acá, por ejemplo, a partir de botellas plásticas, cómo se pueden hacer eh, paredes verticales. Esto podría ser interesante. No sé, los terrarios pues son objetos interesantes en los que uno puede trabajar, sobre todo esas plantas que tú quieres, que son cactus y pues plantas de poca agua como las suculentas. Entonces pues revisa muy bien, pero sobre todo mira el espacio con el que cuentas, porque es que el espacio con el que cuentas es este. Tú acá dices que tienes unos tarros, tienes cartón y tienes una cantidad de cosas y eso está bien. Y creo que has sido profuso en la manera en que describes, ¿sí? Las cosas. Ah, bueno, y ya que lo veo acá, eh, lo que vamos a hacer es que eh, todos abran, eh, vamos a abrir ¿qué? Un Instagram para el proyecto y la idea es que ustedes vayan colgando ahí cosas, de tal manera que yo les puedo responder un poco ahí mismo y todo el mundo puede ver sus comentarios. Eh, con Laura, entonces, con Laura para que con Laura vamos a abrir una cuenta de Instagram del curso para que ustedes taguen ese usuario y puedan ustedes crear una página de Instagram de sus proyectos, una cuenta de Instagram de sus proyectos. De tal manera que ustedes crean una cuenta de Instagram de sus proyectos y ahí van cargando las cosas y solamente pues vemos esa cuenta para que no se mezcle el contenido con pues lo que comparten pues en sus vidas personales a través de esa red social. Bien, entonces los datos se los damos la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden escribir. Les recuerdo, la cuenta de Instagram es para que puedan ir colgando sus avances ahí y esa puede ser la forma de documentar de todo el mundo y sea más fácil y se tiene que quitar como esa idea de estar generando un cuerpo documental, sino que a través de Instagram vamos colocando sus avances, ustedes van colocando sus avances y yo les voy dando retroalimentación y si los demás también están interesados, pues pueden comentar sobre los proyectos de sus compañeros que les parezcan interesantes. Bien, entonces nos vemos.